Le pagaré el triple. Cancele esa boda patética de mi otra hija. Mi padre le gritaba al gerente. La favorita la necesita. El hombre, nervioso, dijo, llamaré a la dueña. En ese momento entré. Hola mamá, ¿qué pasa aquí? Mi estudio huele a café recién molido y al zumbido eléctrico de mi computadora Mac. Es un olor que me he acostumbrado a asociar con la palabra seguridad. Me llamo Nuria, tengo 28 años, y este pequeño espacio de paredes blancas y plantas colgantes es mi santuario. Es el único lugar en el mundo donde la única sombra que me cubre es la que yo decido proyectar, no la sombra gigantesca de mi padre, Héctor. Soy diseñadora gráfica independiente. No es una vida glamorosa, pero es mía. Cada cliente, cada factura, cada píxel que muevo en la pantalla, es mío. Ganado por mí. Estaba precisamente en eso, ajustando la tipografía de nuestras invitaciones de boda, cuando la puerta de cristal esmerilado de mi estudio se abrió. Huele increíble aquí, dijo Saúl, mi prometido. Saúl es el tipo de hombre que entra a una habitación y parece bajarle el volumen a todo lo malo. Tiene 30 años, es maestro de secundaria en una escuela pública del centro, y tiene esa calma que solo poseen las personas que realmente aman lo que hacen. Es un constructor. Construye lecciones para niños, construye muebles de madera en su tiempo libre y me ha ayudado a construir, pieza por pieza, la autoestima que mi familia pasó 2 décadas demoliendo. Es porque tú hiciste el café esta mañana, le dije, estirándome en la silla. Él se rió y me pasó un vaso con agua. Están quedando hermosas, Nuria. Nuria y Saúl. Suena bien, ¿no? Suena perfecto, murmuré, y lo decía en serio. Estábamos a 3 meses de la boda. 3 meses de la que sería, o eso esperaba, la primera fiesta en mi vida que se trataba de mí. Y la celebraríamos en la hacienda La Joya. La Joya era, sin exagerar, el lugar más espectacular de la ciudad. Una antigua hacienda colonial restaurada con un gusto impecable. Jardines que parecían salidos de un sueño y un salón principal con candelabros que te hacían sentir que estabas en un palacio europeo. Era absurdamente cara. Y, sin embargo, la teníamos. Había conseguido un descuento de amigos muy especial, algo que no le había explicado del todo a Saúl, pero que nos permitía pagar el depósito que habíamos ahorrado durante 2 años de trabajo implacable. Era nuestro sueño. Y estaba a punto de convertirse en mi pesadilla. Justo cuando Saúl me daba un beso en la frente, mi teléfono vibró sobre el escritorio. La pantalla se iluminó con un nombre que me heló la sangre al instante, Tabata. Miré a Saúl. Él vio mi cara y su sonrisa se desvaneció. «No tienes que contestar», dijo suavemente. «Si no contesto, llamará a papá», respondí, «y eso será peor». Respiré hondo y deslicé el dedo. «Hola. Nuria, ¿estás ocupada?» La voz de Tabata, mi media hermana de 22 años, sonó como siempre, nasal, aburrida, y como si me estuviera haciendo un favor. «Hola, Tabata». «Sí, estoy trabajando». «¿Qué pasa?» «Ah, qué raro». «Bueno, necesito algo». Mi Fabián y yo nos vamos a comprometer oficialmente el próximo mes y vamos a hacer una fiesta enorme. Claro que sí. Fabián, el heredero de una fortuna que no se había ganado, un tipo cuyo único talento era gastar el dinero de su padre. Felicidades, Tabata. ¿Qué necesitas? Necesito que me hagas un logo. Ya sabes, algo así como TIF. Y las invitaciones. Papá dice que como tú te la pasas, dibujando cositas, todo el día, seguro tienes tiempo de sobra. Y que sea gratis, obvio. Es de familia. Tragué saliva. El sabor metálico de la ira mezclada con la resignación. Dibujando cositas. Así es como Héctor, mi padre, describía mi carrera. La carrera que pagaba mi renta, mi comida y la mitad de nuestra boda. Tabata, estoy hasta el cuello con la... Ay, por favor, Nuria. No empieces. Es solo un logo. Papá se va a enojar si le digo que no quisiste. Hazlo y mándamelo antes del viernes.
Y colgó. No hubo un por favor. No hubo un ¿cómo estás? Solo la orden. Dejé caer el teléfono sobre el escritorio. El silencio en el estudio era denso. Saúl me miraba con una mezcla de tristeza y rabia. No puedo creer que sigas permitiendo que te traten así, dijo, su voz tranquila pero firme. Saúl, es complicado. Es el precio que pago por la paz familiar. Si no lo hago, mi padre me llamará para gritarme que soy una egoísta, que Tabata es mi única hermana y... Ella no es tu única hermana, Nuria. Y aunque lo fuera, eso no es una familia, es una extorsión. Tenía razón. Pero explicarle a Saúl la dinámica de mi familia era como tratar de explicarle física cuántica a un perro. Él venía de una familia ruidosa, amorosa, donde todos se apoyaban. Yo venía de un campo de batalla dinástico donde yo era, por defecto, el bando perdedor. ¿Por qué te odia tanto?, me preguntó Saúl una noche, después de una cena familiar desastrosa. Tuve que pensar la respuesta. No creo que me odie. Odiar requiere energía. Yo creo que simplemente no le importo. Soy un inconveniente. Soy el recordatorio viviente de su primer matrimonio, el que él considera un fracaso. Y para que entiendan la magnitud de lo que estaba a punto de pasar en la hacienda La Joya, necesitan entender mi lugar en el Museo del Dolor de mi padre. Mi padre, Héctor, es el tipo de hombre que se mide por lo que posee, la casa más grande, el coche más nuevo, la esposa más joven, mi madrastra, la madre de Tabata, y por supuesto, la hija trofeo. Yo, Nuria, soy la hija de la esposa fracasada. Tabata es la hija de la esposa trofeo. Mi museo personal está lleno de exhibiciones de esta verdad. La primera exhibición, la quinceañera. Cuando cumplí 15 años, mi padre estaba en la cúspide de su éxito post-divorcio. Se me acercó 2 días antes de mi cumpleaños y me puso en la mano un par de billetes. Eran 1.500 pesos. Ve al cine con tus amigas, Nuria, me dijo, dándome una palmada torpe en la cabeza. Tú nunca has sido de fiestas, ¿verdad? Eres más calladita. No me dio opción de réplica. 6 años después, cuando yo tenía 21, fue la quinceañera de Tabata. Héctor rentó el salón principal del country club. Contrató a un grupo de pop del momento. Había 500 invitados y una cascada de champán, sin alcohol, supuestamente. La fiesta costó, según escuché, más que un Mercedes-Benz. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que Héctor me obligó a ir. Y cuando uno de los meseros de la agencia se enfermó, mi padre me tomó del brazo, me llevó a la cocina y me dijo, Nuria, sé útil. Ayúdales a servir los canapés. Que no digan que mi hija es una princesa inútil. Así que pasé la quinceañera de mi hermana vestida de gala, pero con un delantal, repartiendo bolovanes de atún, mientras mi padre brindaba por su reina, Tabata. La segunda exhibición, la graduación. Avancemos unos años. Me gradué de la universidad. Con honores. Con una beca que yo misma había conseguido porque mi padre se negó a pagar mi matrícula, diciendo que el diseño gráfico no es una carrera de verdad. Era un día importante para mí. Lo invité con 3 meses de antelación. No fue. Cuando le llamé esa noche, con el diploma enrollado en la mano, mi teléfono sonaba en una habitación de hotel vacía. No contestó. Al día siguiente, vi las fotos en su Facebook. 57 fotos de Tabata, que entonces tenía 17 años, en la obra de teatro de su preparatoria. Tabata estaba vestida de árbol. Literalmente, un disfraz de árbol. El pie de foto de mi padre decía, ¡y qué orgullo! Viendo a mi estrella brillar en el escenario. El talento que tiene esta niña es de otro mundo. Nunca me llamó para felicitarme por la graduación. Y la exhibición final, la humillación de Saúl. La primera, y única, vez que llevé a Saúl a casa de mi padre. Héctor lo miró de arriba a abajo. Saúl, con sus jeans limpios y su camisa de franela, exudaba todo lo que mi padre desprecia, humildad. Maestro, dijo Héctor, arqueando una ceja. Ah, qué tierno. ¿Y de qué viven? ¿Del aire?
Ignoró a Saúl durante toda la cena, dirigiéndose solo a Fabián, el prometido de Tabata, un tipo con un reloj demasiado grande y una mirada vacía. Fabián sí es un tiburón, me dijo Héctor más tarde, en privado. ¿Pero el tuyo? Es una sardina. Lástima que la docencia no deja ni para la gasolina, hija. Esa noche, mientras Saúl y yo conducíamos de regreso en su auto perfectamente funcional, tomé una decisión. No volveremos aquí, le dije. Está bien, respondió él, tomando mi mano. Y nuestra boda, dije, con una nueva determinación, será exactamente como nosotros queramos. No invitaré a mi padre por obligación. Lo invitaré como un gesto, pero mi boda no será sobre él. Oh, qué ingenua fui. Porque estaba a punto de descubrir que, para mi padre, todo se trataba de él. Era un martes por la mañana. Estaba sumida hasta el cuello en la frustración, tratando de diseñar el logo gratis de Tabata. Quería una T y una F entrelazadas, con una corona de diamantes encima. Era el logo más cursi y de peor gusto en el que había trabajado jamás. Cada clic del mouse se sentía como una pequeña derrota. Mi teléfono sonó. No era Tabata esta vez. Era un número que conocía bien, Hacienda La Joya. Sonreí, pensando que era la coordinadora afinando detalles de la prueba de menú. Hola. ¿Señorita Nuria? Habla Osvaldo. La voz del señor Osvaldo, el gerente general de la Hacienda, me extrañó. Siempre trataba con la coordinadora de eventos, no con el mero. Osvaldo era un hombre mayor, impecable, que llevaba trabajando en ese lugar desde siempre. Señor Osvaldo, qué sorpresa. ¿Cómo está? Señorita, qué pena molestarla. Mire, tenemos una situación un poco delicada aquí. Mi estómago se apretó. ¿Una situación? ¿Qué pasó? ¿Está todo bien con nuestra fecha? Hubo una pausa. Podía escuchar música clásica suave al otro lado de la línea, y el murmullo de voces. Señorita, su padre y su hermana están aquí. En la recepción. Mi sangre se convirtió en hielo. ¿Mi padre? ¿Héctor? Pero, mi cita para la prueba de menú es mañana. No, señorita. No vienen a eso. La voz de Osvaldo bajó a un susurro. Están exigiendo hablar con la dueña. Quieren cancelar su fecha. Un zumbido agudo llenó mis oídos. ¿Cancelar qué? Su boda, señorita Nuria. Quieren el salón. Para ese mismo sábado. Para la fiesta de su hermana. Me quedé sin aire. Era como si me hubieran golpeado en el pecho. No era una confusión. Era un ataque directo. Osvaldo, eso es imposible. El contrato está firmado. El depósito está pagado. Lo sé, señorita. Yo se lo dije. Pero ellos insisten. Y, su voz se quebró un poco por la indignación, le están diciendo a mi personal que usted ya aceptó. Que es un cambio de planes, familiar y que solo estamos siendo difíciles. La mentira. Esa fue la parte que rompió algo dentro de mí. No era suficiente con robarme el día, tenían que hacerlo usando mi nombre, pintándome a mí como la que estaba de acuerdo con esa locura. La fatiga crónica que sentía hacia mi familia desapareció, reemplazada por una adrenalina fría y pura. La diseñadora gráfica calladita se evaporó. Osvaldo, dije, mi voz sonando extrañamente tranquila, escúcheme con atención. No les diga nada más. Manténgalos ahí. Dígales que está tratando de localizar a la dueña. Invéntese cualquier cosa. No mencione mi nombre. Señorita, estoy en mi estudio. Queda a unos 25 minutos si me voy volando. Voy para allá. ¿Pero qué? Solo, por favor, deténgalos. ¿Está la dueña allí? La señora Gala está en su oficina, en una reunión por teléfono, susurró. Perfecto. No la deje salir. No deje que ella los vea, y no deje que ellos la vean a ella. Yo llego.
Colgué antes de que pudiera responder. Agarré mis llaves y mi bolso, dejando la estúpida T con diamantes parpadeando en mi monitor. ¿Nuria? ¿Qué pasa?, gritó Saúl desde su pequeño escritorio, donde estaba calificando exámenes. Problemas en la hacienda. Mi padre, fue todo lo que pude decir. Voy contigo. No. Quédate. Esto tengo que hacerlo yo. Corrí por las escaleras, mi corazón latiendo con un ritmo salvaje contra mis costillas. No era tristeza lo que sentía. Era rabia. Una rabia tan pura y afilada como un trozo de vidrio. Durante 28 años, había sido la otra hija. La sombra. El daño colateral. Hoy se iba a acabar. Los 20 minutos en coche hasta la hacienda La Joya fueron los más largos de mi vida. Cada semáforo en rojo se sentía como un insulto personal. Mis nudillos estaban blancos sobre el volante de mi modesto auto. Mientras conducía, casi rompiendo el límite de velocidad, la historia completa de la hacienda pasaba por mi mente. Para entender la magnitud de la arrogancia de mi padre, necesitan entender el secreto. Cuando mis padres se divorciaron, yo tenía 10 años. Fue amargo. Héctor ya estaba con la madre de Tabata. Mi madre, Gala, se quedó con poco. Héctor se quedó con la empresa de construcción, la casa grande y casi todo el dinero. Recuerdo el día en que mi madre y yo nos mudamos a un pequeño apartamento de 2 habitaciones. Héctor vino a dejar la última caja. Se quedó en la puerta, mirando con desdén nuestros muebles usados. Bueno, Gala, dijo, con una sonrisa burlona. Te doy 6 meses. 6 meses antes de que te mueras de hambre y vengas a rogarme que te reciba de vuelta. Mi madre, que es la mujer más fuerte que he conocido, solo lo miró. Sal de mi casa, Héctor. Él se rió, sacó un cheque de su bolsillo y se lo arrojó. Ahí tienes. Para tus chicles. No digas que no soy generoso. Ese cheque de lástima fue el inicio de todo. Mi madre usó ese cheque, más una pequeña herencia de mi abuela, y compró una ruina. Literalmente, una hacienda abandonada a las afueras de la ciudad, en una zona que Héctor consideraba para nacos. Nuestros amigos pensaron que estaba loca. Héctor se carcajeó. Pero mi madre tenía una visión. Pasamos los siguientes 10 años construyendo La Joya. No es una metáfora. Pasamos los fines de semana con overoles, lijando puertas, pintando paredes. Mi madre aprendió de albañilería, de plomería, de finanzas. Yo, siendo adolescente, la ayudé a diseñar el primer logo, la primera página web, los primeros folletos. Dormimos en colchones en el suelo de lo que ahora era la suite nupcial. Gala no solo construyó un negocio, construyó un imperio. Transformó esa ruina en el lugar más codiciado, exclusivo y caro de la región. Políticos, celebridades, todos querían casarse en La Joya. ¿Y Héctor? Héctor, en su burbuja de arrogancia, nunca prestó atención. Estaba demasiado ocupado construyendo su nueva familia perfecta. Para él, Gala siempre sería la pobre exesposa que vivía en un departamentucho. Y yo, su hija, era solo una extensión de ese fracaso. La ironía era tan deliciosa que casi podía saborearla. Él y Tabata querían el lugar de moda, el lugar más caro para presumir. Y en su estupidez, nunca, jamás, se molestaron en preguntar quién era el dueño. Nunca conectaron los puntos. Llegué a la hacienda y me estacioné en la parte de atrás, en el área de empleados, lejos de donde el BMW de mi padre seguramente estaba en la entrada principal. Entré por la cocina, saludando a los chefs que me conocían desde que era una niña. El olor a romero y a pan recién horneado era mi olor de hogar. Corrí por el pasillo de servicio y entré a la oficina principal sin tocar. Mi madre, Gala, estaba al teléfono, de espaldas a mí. Es una mujer elegante, de cabello oscuro y una postura que irradia poder. Osvaldo me acaba de testear, dijo al teléfono, algo sobre Héctor. Tengo que colgar. Colgó y se giró. Vio mi cara, el sudor en mi frente, la mirada asesina en mis ojos. ¿Qué pasó, Nuria?
¿Estás bien? ¿Están aquí?, respiré. En el vestíbulo. Ahora mismo. La cara de Gala se endureció. Héctor. Y Tabata. Quieren cancelar mi boda. Quieren robarme la fecha para la fiesta de Tabata. Le dijeron a Osvaldo que yo estaba de acuerdo. Vi algo en los ojos de mi madre que no había visto en años. Una furia fría, volcánica. «Quiere cancelar tu boda», dijo ella, su voz peligrosamente baja. «Quieren ver a la dueña». Gala me miró. Una sonrisa lenta y aterradora se dibujó en su rostro. «Bueno. ¿Qué estamos esperando?» «No», la detuve. «Mamá, espera. Tengo un plan. O más bien, tengo una idea. Solo, sígueme la corriente. Y por favor, disfruta el espectáculo». Mi madre me miró con una ceja arqueada, pero la chispa en sus ojos me dijo que estaba dentro. «Ve tú primero», le dije. «Sal por la puerta de tu oficina en, digamos, 1 minuto. Yo entraré por el vestíbulo. Y pase lo que pase, trátame como a una clienta más. Nuria, ¿qué estás? Confía en mí, mamá». Salí de la oficina y di la vuelta por el pasillo largo hasta la entrada principal del vestíbulo. Mi corazón no latía, retumbaba. Era un tambor de guerra. Me detuve justo antes de entrar al gran salón de recepción, escondiéndome detrás de una enorme columna de cantera tallada que separaba la entrada del mostrador principal. Desde allí tenía una vista perfecta. La escena era exactamente como la había imaginado. Héctor, mi padre, estaba plantado frente al mostrador de mármol. Llevaba uno de sus trajes caros color azul marino y estaba rojo de furia. Tabata, mi hermana, no estaba a su lado. Estaba tirada en un sofá de terciopelo verde esmeralda a unos metros, con las piernas cruzadas, mirando su teléfono con una expresión de aburrimiento total. Como si el berrinche de su padre fuera algo que tenía que soportar para conseguir su dulce. El pobre señor Osvaldo estaba detrás del mostrador, pálido pero manteniendo la compostura. «Mire, inútil», le gritaba Héctor, y su voz resonaba en el techo alto. «¿No entiende español? Dije que quiero esta fecha. Mi hija la necesita». «Señor», dijo Osvaldo, con una calma profesional que merecía un premio, «como le he explicado, esa fecha, el 12 de octubre, ya está reservada y completamente pagada. No podemos simplem». «No me importa». Héctor golpeó el mármol con la palma abierta. El sonido fue seco, violento. «Le pagaré el triple». ¿Entiende? El triple de lo que sea que esa gentuza le haya pagado. Cancele esa boda. Esa boda patética de mi otra hija. Patética. La palabra me golpeó en el pecho. No solo pequeña. Patética. Tabata levantó la mirada de su teléfono, por fin. «Ay, sí, Osvaldo», dijo con esa voz de niña mimada. «La bodita íntima de Nuria es ridícula. ¿Para qué quieren todo este salón para, qué, 50 personas? Mi fiesta de compromiso será de 300 personas. Va a venir el hijo del gobernador. O sea, ubícate. La favorita la necesita». El señor Osvaldo me vio por una fracción de segundo. Sus ojos se abrieron de par en par al ver mi rostro. Yo puse un dedo en mis labios. Héctor se hinchó de orgullo paternal. «Exacto. 300 invitados de la élite de esta ciudad. ¿Quiere que le diga al dueño de este lugar que usted, por un capricho, nos impidió traerle negocio de verdad?» Sacó su cartera y arrojó una tarjeta American Express negra sobre el mostrador. «Cobre $200,000 pesos de esa tarjeta ahora mismo si es necesario. No me importa. Solo desháganse de esa boda. Ahora, llame a su jefe. Quiero a la dueña aquí ahora mismo o juro que compraré este basurero y lo cerraré». Osvaldo miró la tarjeta, luego me miró a mí. Vio que yo asentía. El señor Osvaldo, el mejor actor del mundo, respiró hondo, con un aire de derrota fingida. Levantó el teléfono de la recepción.
Tiene razón, señor, dijo, marcando una extensión de un solo dígito. Es un asunto delicado. Debo llamar a la dueña. Esa fue mi señal. En el segundo exacto en que Osvaldo dijo dueña, todo sucedió en una coreografía perfecta que ni ensayando nos habría salido mejor. La pesada puerta de roble de la oficina principal, al fondo del vestíbulo, se abrió. Mi madre, Gala, salió. Llevaba un vestido rojo intenso, tacones que sonaban como martillos de terciopelo sobre el mármol, y una expresión de autoridad absoluta. Al mismo tiempo, yo salí de detrás de la columna de cantera. Héctor y Tabata estaban mirando fijamente a Osvaldo, esperando que el dueño contestara el teléfono. No me vieron. No vieron a mi madre. Caminé con paso rápido y firme, no hacia el mostrador, sino directo hacia mi madre, que había empezado a caminar hacia el centro del salón. «Mamá», grité, con una sonrisa radiante y la voz más alegre que pude fingir. Héctor y Tabata se giraron al mismo tiempo. Me vieron a mí. Vieron a Gala. Me vieron a mí sonreírle a Gala. «Hola, mamá. ¿Qué pasa aquí? ¿Interrumpo algo?» El silencio que cayó sobre el vestíbulo fue absoluto. Glorioso. Podías oír el zumbido de los refrigeradores del bar. La cara de Héctor pasó por la gama de colores más extraordinaria que he visto en mi vida. Del rojo de la furia, al blanco pálido del shock y luego a un tono verdoso de náusea pura cuando su cerebro, por fin, conectó los puntos. Tabata, sin embargo, es más lenta. El sonido de su iPhone 15 Pro Max golpeando el suelo de mármol fue música para mis oídos. Ga. Gala, tartamudeó Héctor. Tabata, sin embargo, me miraba a mí con el ceño fruncido y luego a mi madre. Mamá, repitió, con desprecio. ¿Por qué le dices, mamá, a la servidumbre? ¿Es la gerente nueva o algo así? Casi me río. ¿De verdad? La arrogancia de mi media hermana era tan profunda que su cerebro prefería procesar que mi madre era una empleada antes que aceptar la verdad. Mi madre, Gala, se detuvo justo frente a ellos. Me puso una mano en el hombro, un gesto posesivo, protector. Me miró a mí, luego miró a Héctor. Y finalmente, clavó sus ojos oscuros en Tabata. Hola, Héctor, dijo con una calma aterradora. Tabata. Hizo una pausa, saboreando el momento. No, querida. No soy la gerente nueva. Se acercó lentamente al mostrador, tomó la tarjeta Amex negra de mi padre entre sus dedos, como si fuera algo sucio, y se la devolvió a Osvaldo. Yo soy la dueña, a la que Osvaldo estaba llamando. Si la arrogancia de mi padre fuera un edificio, acababa de ser demolido en una implosión controlada. Su boca se abrió y cerró varias veces, como un pez boqueando por aire. Imposible, logró decir. ¿Tú? ¿Este lugar, este imperio, es tuyo? Mío y de Nuria, corrigió mi madre, su voz cortando el aire. Lo construimos juntas. ¿Verdad, hija? ¿Qué pensabas, papá?, dije yo, dando un paso al frente. Por primera vez en mi vida, no me sentía pequeña frente a él. Me sentía furiosa, sí, pero sobre todo, me sentía alta. ¿Qué pensabas? ¿Que después de que la dejaste con ese cheque ridículo, se sentaría a llorar en un rincón? ¿Que la otra hija y su madre fracasada se iban a morir de hambre, como dijiste? Héctor palideció aún más. Se notaba que recordaba sus palabras exactas. Gala, intentó recuperar el control, volviéndose hacia mi madre, esto es un malentendido. Mi hija Tabata. Tu hija Tabata, lo interrumpió Gala. Estaba tratando de sobornar a mi gerente para cancelar la boda de mi hija Nuria. Boda que, por cierto, tiene un contrato firmado y está pagada en su totalidad. Gala se giró hacia mí, pero su mirada estaba fija en Héctor. Nuria es mi clienta. Y tú, Héctor, estás interrumpiendo mi negocio, acosando a mi personal y, lo más importante, estás ofendiendo a mi clienta. El uso de la palabra clienta fue un golpe maestro. Trazó una línea. Esto no era una pelea familiar. Esto era negocios.
Pero... Gala. Tabata es nuestra, balbuceó Héctor. Hablemos de negocios, ya que te gusta tanto, dijo Gala. Su voz era seda y acero. Dijiste que pagarías el triple. ¿El triple del depósito de 50.000 pesos que creíste que pagó Nuria, quizás? ¿O el triple del costo total? Porque déjame informarte, Héctor, que el alquiler de este salón, por un solo día, es de 700.000 pesos. Dudo mucho que tu tarjeta tenga ese límite. ¿O sí? Tabata, que había estado congelada, finalmente reaccionó. Pero no con vergüenza. Con un berrinche. Papá, gritó, su voz rompiéndose en un chillido. Me lo prometiste. Dijiste que lo arreglarías. Yo quiero este lugar. No me importa quién sea la dueña. Se giró hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas de cocodrilo. Nuria, dile a tu mamá. Es solo una boda. Tu boda ni siquiera importa. Dile que te cancele. ¿Tú puedes casarte en el jardín de Saúl o algo así? La miré. La miré de verdad. Toda la vida de complacencia, toda la vida de ser la favorita, la había podrido por dentro. Me reí. Fue una risa seca, amarga, pero liberadora. ¿Que me cancele? Repetí. ¿Que me case en un jardín? ¿Después de que llamaste mi boda patética y ridícula? Tabata, por primera vez en tu vida, no vas a conseguir lo que quieres. La respuesta es no. Gala, por favor, suplicó Héctor, viendo su estatus social desmoronarse. La gente, el hijo del gobernador. La gente, dijo mi madre. Se acercó a él, tanto que Héctor tuvo que retroceder un paso. La única gente que me importa en esta habitación es mi hija y mi personal. Y tú los has insultado a ambos. Gala se giró hacia el señor Osvaldo. Osvaldo, por favor, llama a seguridad. ¿Seguridad? Siseó Héctor, su cara volviéndose morada de rabia. ¿Vas a llamar a seguridad? ¿A mí? Sí, papá. A ti, dije yo, poniéndome al lado de mi madre. Ya no tienes poder aquí. Este es nuestro mundo. Y en nuestro mundo, tú eres solo un cliente grosero. Y la casa se reserva el derecho de admisión. Lárgate. La seguridad no tardó en llegar. 2 hombres grandes, con uniformes impecables. Señor, señora, por favor, acompáñenos a la salida. Tabata se puso a llorar ruidosamente, un espectáculo patético de maquillaje corrido. Héctor estaba mudo. La humillación era total. Mientras los escoltaban hacia las grandes puertas de cristal, Héctor se giró una última vez. Me miró con un odio tan puro, tan concentrado, que supe que algo se había roto para siempre. Y no sentí nada más que alivio. Las puertas se cerraron. El silencio volvió al vestíbulo. Mi madre y yo nos quedamos allí, una al lado de la otra, mirando nuestro reflejo en el mármol pulido. Bueno, dijo Gala, alisando su vestido rojo. ¿En qué estábamos? Ah, sí. La prueba de menú. ¿Te siguen gustando los camarones al coco? Me giré y la abracé. La abracé con la fuerza de 20 años de dolor compartido y de victoria silenciosa. Te amo, mamá, susurré. Y yo a ti, mi vida, dijo, su voz por fin rompiéndose un poco. Más que a nada. La boda fue hermosa. Mágica. Saúl lloró cuando me vio caminar hacia él en el jardín. Mi padre y Tabata, por supuesto, no fueron. Pero su drama no terminó ahí. Desde ese día, mi teléfono no ha dejado de sonar. Llamadas, mensajes de texto. Primero de Héctor, furioso, llamándome malagradecida y traidora. Luego, cuando eso no funcionó, vinieron las súplicas. Mensajes de Tabata, diciendo que su prometido Fabián estaba decepcionado y que su reputación estaba arruinada. Aparentemente, se vieron forzados a hacer la fiesta en el country club, ¡qué horror! Ahora, ambos me llaman diciendo que no era para tanto, que solo estaban bromeando y que la familia es la familia. Quieren que los perdone.
Quieren que hable con mi madre para que les dé una fecha en la hacienda para la verdadera boda de Tabata el próximo año. He bloqueado sus números. A veces, me llaman de números desconocidos. Mi madrastra me ha enviado correos electrónicos larguísimos, llamándome rencorosa y víbora. Pero aquí estoy, en mi estudio, que ahora se siente aún más tranquilo, mirando las fotos de mi boda. La foto de mi madre entregándome en el altar. La foto de Saúl y yo bailando nuestro primer baile. Ellos lo llaman rencor. Yo lo llamo paz. Pero díganme ustedes, ¿soy la mala por bloquearlos y disfrutar de mi vida? ¿Ustedes qué harían en mi lugar?